Uno. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo me escuchan? Buen día, doctor. Sí, doctor, se escucha. Muy bien. ¿Están durmiendo todavía? ¿Están echaditos en sus camas? No. ¿Nadie responde? ¿Cómo durmió doña Daisy Rebollo? Bien, doctor. ¿Ya tomó su Y cafecito? apuntando a las clases. La ¿Ya tomó verdad, su no. cafecito? Nada. Bueno. La verdad, aún no, Bueno, doctor. ya. Hoy día vamos a avanzar un tema que es un poquito largo en cuanto se refiere a infertilidad masculina y impotencia sexual. Es un tema que muy importante, jóvenes, en cuanto se refiere a los problemas sexuales masculinos, ¿no es cierto? Ustedes saben que normalmente una pareja cuando contrae matrimonio y la mujer no usa ningún tipo de anticonceptivo, se dice que ya en el primer año tiene que haber algún producto, o sea, ya tiene que haber un embarazo. Y cuando no hay embarazo, algo raro ocurre. Y los años me han enseñado de que antes de estudiar primeramente a la mujer, hay que estudiar, o más económico, más fácil es estudiar al hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre ustedes encuentran, ¿cómo les diría? Es menos oneroso que en la mujer. ¿A qué me refiero? A que ustedes solamente
con un examen de sangre donde tengan valores hormonales y una masturbación, prácticamente ustedes saben si el hombre tiene o no tiene algún problema. En cambio, en la mujer hay que hacer una histerosalpingografía, una serie de estudios hormonales, es un poquito más complicado. Pero de todos modos, ustedes van a llevar eso en la materia de ginecología. En urología nos vamos a abocar a los problemas en el hombre. El 15% de las parejas presentan infertilidad. 20% de estas parejas tienen un factor masculino como único responsable. Ustedes saben, jóvenes, que todo viene de arriba, ¿no es cierto? El eje hipotálamo hipofisiario gonadal. Entonces, ese eje tiene que estar indemne, tiene que estar sano para que el hombre pueda responder y no tener ningún problema. Si existe alguna alteración en este eje, el hombre prácticamente va a acarrear problemas de tipo tanto sexual como de fertilidad. Nosotros sabemos, jóvenes, que el hombre depende principalmente para la actividad sexual de los andrógenos, ¿no es cierto? El hombre tiene en la sangre, en nuestra sangre, tenemos tanto andrógenos como estrógenos. Venimos de un hombre y venimos de una mujer, pero predominan los andrógenos, y dentro de los andrógenos está, por supuesto, la testosterona, que es prácticamente la que da los caracteres sexuales tanto principalmente al hombre, como la voz, el vello, la contextura física, la musculatura, en fin. Y ustedes saben ya que a los jóvenes principalmente, que el despertar del hombre más o menos va a eso de los 14, 15 años. Los hombres somos medio más lerdos que las mujeres. Entonces, mientras a los 12 años las mujeres ya están mirando a algún muchachito que les llame la atención, nosotros estamos jugando todavía espaditas a esa edad. Entonces, más adelante, ya a los 14 años más o menos, ya el hombre recién, cuando se va activando la testosterona y aumentando los niveles, es ahí donde el hombre realiza el despertar sexual, vale decir, la atracción física, va presentando la libido y en fin, de todo lo que vamos a hablar ahora. Tenemos sustancias que modulan la secreción de la gonadoliberina. ¿Cuáles son? Los opioides, las catecolaminas, las hormonas pépticas, los esteroides sexuales y las prostaglandinas, ¿cierto? El tipo de retroalimentación es negativa. Los opioides, por ejemplo, es negativa y es inhibidora. Por ejemplo, la beta endorfina. En cuanto a las catecolaminas, el tipo de retroalimentación es variable y el ejemplo es la dopamina. Nosotros vamos a ver, cuando hablemos más adelante de potencia sexual, que la dopamina es importante en el hombre cuando termina la relación sexual. Vamos a hablar de sustancias que estimulan la relación sexual o la erección en el hombre, y sustancias que facilitan la detumescencia. O sea, quiere decir, después de la relación sexual, para que toda esa sangre fluya al torrente venoso, fluya de los cuerpos cavernosos, van a ver cómo la dopamina es importante. Ustedes saben, hablando de los esteroides sexuales, el tipo de retroalimentación es negativa e inhibidora, jóvenes. Ejemplo, la testosterona. ¿Qué quiere decir esto? Los esteroides, principalmente me dirijo a los hombres, aquellos que van a los gimnasios, para que tengan una musculatura, y eso fisicudango, se inyectan testosterona.
y les dan, por supuesto, en comprimidos, les dan un frasco y le dicen, tomate estas vitaminas, pero en el frasco no les indica qué es lo que están tomando, o bien cambian sus medicamentos o tabletas de esteroides por un frasco donde contenga vitamina, y son esteroides. Los esteroides, jóvenes, por supuesto que causan daño en el hombre, desarrollarán la musculatura, se hacen fisicudango, pero son los esteroides, ustedes saben, son los anabólicos, ¿no es cierto? Causan disminución de la libido y alteración en la esfera sexual, por supuesto que sí, joven. En cuanto a las prostaglandinas, vamos a ver más adelante que la prostaglandina son positivas y tiene una acción estimuladora. La prostaglandina E, vamos a ver la fentolamina, la papaverina, la prostaglandina, cómo ayudan a la erección en el hombre. Entonces, todas estas sustancias vamos a ir mirándolas y desarrollándolas más adelante, pero es bueno que ustedes las vayan tomando en cuenta. Identificar y corregir las causas reversibles. Se debe identificar trastornos reversibles que sean tratables con tecnología reproductiva asistida usando los espermatozoides del varón. Se debe identificar los trastornos irreversibles en los que no se puedan obtener los espermatozoides del hombre, identificar enfermedades relacionadas, identificar causas genéticas que puedan transmitirse. ¿A qué se refiere? Para estudiar la infertilidad masculina, jóvenes, cuando vemos que hay alteración o en caso de asospermia, los urólogos hacemos punciones del testículo para ver si hay células germinativas. Por si acaso hubiese alguna estenosis o se obstruye el conducto deferente, que nosotros diagnosticamos mediante una deferentovesiculografía, se hacen punciones y se aspiran espermatozoides para hacer inseminaciones artificiales. A todo eso se refiere este cuadro. ¿Qué antecedentes debemos tomar en el estudio del paciente infértil? Antecedentes quirúrgicos. Por ejemplo, la orquidopexia, cuando hay criptorquidia. Hemos dicho nosotros, como solamente vamos a nombrar un ejemplo, que la criptorquidia, el mero hecho de estar en un lugar donde no recibe la temperatura normal, ustedes saben que existe una diferencia de un grado entre el escroto y la cavidad abdominal, un grado entre el escroto y el conducto inguinal. Entonces, si el testículo no baja a la bolsa escrotal, ese testículo se va a ver alterado en la espermatogénesis, en la función celular a la que está destinado el parénquima testicular. La temperatura, por supuesto, que la altera, jóvenes, ¿no es cierto? En las herniorragias también se presentan alteraciones. En los traumatismos de testículo también puede haber alguna alteración. Resección transuretral por hipoplasia prostática benigna. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la resección endoscópica? Cuando hay resección endoscópica, se lleva por delante o se lesiona o si se corta, si me permiten la expresión, el conducto eyaculador. A eso se refiere, joven. ¿Entendió? En cuanto a los antecedentes familiares, otra vez la criptorquidia, síndrome de Cartagena, las hipospadias son importantes. ¿Por qué? Porque si el meato uretral está en la parte ventral, o sea, en la parte de abajo, ¿cómo va a eyacular ese hombre? Si nosotros sabemos que tiene que salir con fuerza el eyaculado al fondo del saco de la vagina. Entonces, en ese hombre con hipospadia no va a poder realizar esta eyaculación que debería ir con fuerza al fondo de la vagina. Se va a ir para abajo, ¿no es cierto? Y aquí están los medicamentos, la testosterona, o sea, esos que hacen pesas, jóvenes, no les miento, se inyectan testosterona en los músculos para obtener el desarrollo. Hacen locura, jóvenes.
Luego tenemos la nitrofurantoína, la simetilina, la espironolactona y los alfa bloqueadores. En cuanto a los antecedentes sociales, el alcoholismo, el tabaquismo, el uso de cocaína, otra vez uso de esteroides anabólicos para los jóvenes pesistas, para esos que quieren ser fisiculangos y van a los gimnasios, si lo hacen en forma normal, en forma correcta, no hay ningún peligro. Sabemos nosotros que el ejercicio físico significa salud, pero sin utilizar estas burreras que les dan ahí en los gimnasios jóvenes. Cuando alguna vez vayan y el entrenador les quiera dar, ustedes identifiquen, díganle, deme el nombre del medicamento que quiera que me compre y me compre. Ustedes van a una farmacia y se compran. No acepten que ellos les vendan. No acepten, jóvenes. Sigamos. En cuanto a los antecedentes, hemos dicho otros factores que alteran la fertilidad. Tenemos la cocaína, el tabaco, la marihuana, los esteroides, la obesidad, exposición frecuente a los teléfonos celulares encendidos, jóvenes. Todos los varones, la gran mayoría, manejan los celulares en los bolsillos cerca de los testículos, ¿no es cierto? Y por supuesto que altera, jóvenes. No piensen que las ondas que emite el celular no son dañinas, por supuesto que son. En cuanto a la exploración física, tenemos que ver una virilización adecuada en el hombre. ¿Qué quiere decir? La voz, la barba, la contextura física, los músculos, el vello pubiano, el desarrollo del pene, el desarrollo de los testículos, cómo son los miembros inferiores en ese hombre, cómo es la fuerza física que contenga ese hombre. Todos estos aspectos de virilización, vale decir, lo que todo hombre debemos presentar, ¿no es cierto? Palpar el contenido escrotal, el tamaño y consistencia de los testículos, eso ya hemos hablado. En cuanto a la exploración física, los testículos se deben palpar con las dos manos, nunca con una sola mano, jóvenes. Cuando vemos testículos pequeños hipotónicos, hay que parar la oreja. ¿Por qué? Porque un testículo se puede atrofiar luego de una torsión testicular, por supuesto que se va a atrofiar. Cuando hay la parotiditis, o sea, la famosa papera, y compromete el testículo, por eso es lo que llamamos la orquitis urleana. Como consecuencia, el testículo se achica y se atrofia, jóvenes. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esos antecedentes en el hombre. Presencia o ausencia de conductos deferentes, congestión del plexo pampiniforme de las venas en el escroto. Esto es lo que llamamos nosotros el varicocele. El varicocele hemos dicho que nos lleva a un cuadro de infertilidad, no esterilidad, para que sea repetitivo. Infertilidad es un cuadro reversible. Yo opero este varicocele y los espermatozoides van a volver a la normalidad, el espermograma vuelve a la normalidad. En cambio, la esterilidad es un cuadro irreversible, jóvenes. De esta forma es que se palpa los testículos. Los dos dedos por detrás, vean dos, y los dos dedos pulgares por adelante. Así se palpa un testículo. Vean las anomalías de la próstata o del pene. Es muy importante lo que les decía. Si hay hipospadia, la eyaculación se va a venir para acá abajo, entonces no va a poder llegar al fondo de la vagina, ¿no es cierto? Esta hipospadia penoescrotal. Entonces, debo corregir primeramente, hacer que este meato uretral yo tengo que llevar y colocarlo acá, hacer que el hombre orine por la punta del meato, como es normal en todos nosotros los varones, ¿no es cierto? En cuanto al análisis del semen, hemos dicho que, les decía cuando comenzábamos esta clase, de que más económico significa estudiar al hombre.
con una simple masturbación, yo me voy a dar cuenta cómo está la fertilidad en ese hombre. Si los espermatozoides son normales, entonces no le voy a estar pidiendo una serie de hormonas y laboratorios para buscar cosas que no están, que no existen. Solamente si me dice una pareja, doctor, estamos con problemas de embarazo. Bueno, yo como urólogo no me voy a hacer cargo de la mujer, va a ser el ginecólogo. Yo me haré cargo del hombre y le digo, bueno, el primer paso, masturbate, y para hacer el examen un espermograma, se tiene que evitar decirle al paciente no tenés que tener relaciones sexuales 3 o 4 días antes de realizar este estudio. No tengas relaciones. Te masturbas y preferentemente masturbate ahí en el laboratorio, hay unas salas especiales, se masturban, obtienen el material, el espermograma, el esperma y el laboratorio lo analiza. Y ese reporte que me da el laboratorio a mí me sirve y es muy esclarecedor para ahondar en otros estudios ya mucho más complejos o quedarme tranquilo, decirle, vos no sos el problema es tu pareja o es tu esposa. Entonces se hace un informe e indicándole al ginecólogo que el espermograma en ese paciente está normal y que el ginecólogo tiene que encontrar la causa en la mujer. Cualquier duda que tengan pueden preguntar, joven, ¿cierto? Tenemos el volumen del eyaculado, tiene que ser más de 1,5 centímetros por mililitro. Concentración de espermatozoides, más de 215 millones. Lo mínimo, jóvenes, son 20 millones por ml, la cantidad. Si ustedes tienen con 20 millones por ml, ese hombre puede embarazar a una mujer. Claro que puede. Esta cantidad es del total del eyaculado, la cantidad total del eyaculado. La movilidad tiene que ser una movilidad normal mayor al 40%, la movilidad progresiva, vale decir, el movimiento de traslación de los espermatozoides tiene que ser mayor al 30%, y la morfología tiene que ser el 4% de formas con morfología normal, porque cuando vienen formas inmaduras de espermatozoides, esos espermatozoides no llegan, no sirven para la fertilidad. Ustedes saben que el semen es depositado en el fondo del saco de la vagina y esos espermatozoides, gracias a las sustancias que les regala o que les da la próstata, principalmente el zinc, entonces el espermatozoide, si ustedes me permiten la expresión, se nutren, ganan fuerza y con esa fuerza ellos se mueven y comienzan a correr en busca del óvulo. Y nosotros sabemos que tienen que entrar hacia el útero, entran al útero y tienen que llegar hasta la trompa de falopio. Y en la porción media de la trompa de falopio es donde encuentran al óvulo y donde se produce la fertilidad. Llegan varios espermatozoides y uno solo es el que penetra el óvulo y logra el embarazo para que ese óvulo fertilizado descienda a la pared lateral del útero, donde se anida y comienza prácticamente el desarrollo del feto, ¿cierto? Entonces, es por eso que la próstata juega un papel muy importante. Esto vamos a hablar en detalle más adelante. La recolección del semen tiene que ser hasta una semana, dice, ¿no? El volumen del semen puede aumentar de 0 a 4 ml y la concentración de espermatozoides puede aumentar de 10 a 15 millones por ml. Hemos dicho 20 millones, no de 10. 10 a 15 es muy poco, joven. Tiene que ser 20 millones, ¿ya? Esos son los datos que se manejan en los congresos. Lógicamente, jóvenes, en algunas escuelas, porque ya la rama, ¿se acuerdan? En la primera clase, la rama
de la urología que se dedica al estudio de los problemas sexuales en el varón se llama andrología. Y algunos andrólogos están proyectando en los congresos en decir que con 15 millones prácticamente se lograría un embarazo. Pero he escuchado operaciones, he escuchado en los congresos criterios muy dispares en cuanto a esta conducta. Nosotros sabemos, yo sé, y en los congresos que he ido al Brasil, siempre se ha manejado como 20 millones la cantidad mínima de espermatozoides por mililitro que se permite para una fecundación normal. Recolección del semen, aquí está la movilidad de los espermatozoides, tienden a caer cuando la abstinencia es más de 5 días, por eso tiene que ser de 3 a 4 días. Si ese hombre no ha tenido relaciones por 15 días, debe tener una relación sexual, eliminar ese semen y esperar 3 a 4 días para hacer otra recolección joven. Aquí tenemos características físicas y variables de las medidas. El semen fresco es un coágulo que se licúa de 13 a 30 minutos después de la eyaculación. Volumen del eyaculado es mayor a 1,5 ml. Volumen bajo. Cuando hay volumen bajo de líquido seminal, debo pensar en una eyaculación retrógrada, en una recolección incompleta o una deficiencia de andrógenos. Vamos a ver nosotros cuando hablemos de eyaculación retrógrada, principalmente en los pacientes diabéticos, que por un problema de vejiga neurogénica, por una alteración del sistema nervioso, la enferma, si me permiten, la enferma la compromete a la vejiga y el cuello de la vejiga permanece abierto. Luego, los alfa bloqueantes que nosotros utilizamos en los tratamientos de la glándula prostática, de la hiperplasia, como hacer la tamsulosina. La tamsulosina es un alfa bloqueante que hace que el cuello de la vejiga se abra. Por eso es que nosotros, eso yo les manifesté, nosotros los urólogos tenemos que indicar al paciente que cuando tome la tamsulosina que nosotros indicamos para el tratamiento de la próstata, no se asuste que cuando él tenga relaciones sexuales, él va a sentir el orgasmo, pero no va a eliminar semen, no va a dejar semen en el fondo de la vagina. Esto es bueno que él sepa y notifique a su pareja. Porque si uno no les dice a las parejas, acarrean problemas porque vienen asustados, vienen preocupados de saber lo que les ocurre y por supuesto eso es prácticamente una mala información del paciente por causa del urólogo. La concentración, aquí está, debe ser mayor a 20 millones de espermatozoides por mililitro. Esto es lo que ustedes tienen que fijarse en la cabeza. La movilidad de los espermatozoides se evalúa la fracción de espermatozoides que se está moviendo, la calidad del movimiento, vale decir, la rapidez con que nadan y qué tan recto lo hace. Los miren aquí, prácticamente aquí están los pescaditos, ¿no es cierto? Características físicas y variables de la medida. La citología y la morfología, vale decir, las características de la cabeza, parte media y de la cola, es tomado en cuenta en el análisis de los espermatozoides cuando el observador, o sea, el laboratorista, ve que hay gran cantidad de espermatozoides anómalos. Entonces, a él le llama la atención y él informa detenidamente qué es lo que está viendo. El análisis complementario del semen, la fructosa seminal y el análisis de la orina post-eyaculación. La fructosa, jóvenes, la fructosa seminal es muy importante en el informe del laboratorista. ¿Por qué? Porque los valores normales de fructosa nos indican la vitalidad, si me permiten, la calidad y el contenido y el funcionamiento de las vesículas seminales, joven.
Es muy importante. Si a mí me viene en el informe del espermograma una alteración en los valores de la fructosa, prácticamente yo debo tomar en cuenta que alguna cosa rara está pasando con las vesículas seminales. Aquí está, ¿ve? Aquí está la agenesia y la obstrucción de las vesículas seminales. Esto es muy importante que ustedes fijen y lo tomen en cuenta, joven. ¿Listo? Indicado en hombres con bajos volúmenes de eyaculado y sin espermatozoides. En la primera orina después de la eyaculación se busca la presencia de espermatozoides. Es lo que les digo, la eyaculación retrógrada. Cuando, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, ustedes saben que existe la diabetes juvenil, ¿no es cierto? Entonces, ese joven se casa y bueno, si aún no tiene compromiso, una complicación de la diabetes a nivel vesical de la vejiga, entonces ese joven va a tener relaciones sexuales normales, va a eyacular en forma normal y por supuesto va a poder embarazar a su pareja. Pero si ya hay una alteración neurológica en el funcionamiento de la vejiga, vale decir, y el cuello se abre, ese joven va a eyacular hacia atrás. Todo el semen se va a ir a la vejiga. Entonces, ¿qué hacen los ginecólogos? ¿Qué hacen los que se dedican a fertilización? Primeramente, ellos lavan la vejiga con suero fisiológico, con una sondita, lavan y le dicen al paciente, bueno, ahora anda, ten tus relaciones sexuales. Tiene relación sexual, por supuesto que los riñones están mandando orina en forma normal a la vejiga, ¿no es cierto? Y el joven tiene relación sexual y todo su semen se va a la vejiga. Terminada la relación sexual, se le invita a ese paciente que orine en un frasco. Ese frasco se centrifuga, se lavan, si me permiten la expresión entre comillas, se lavan esos espermatozoides y esos espermatozoides sirven para hacer una inseminación artificial en su esposa, cosa que ellos tengan un producto de ellos mismos. Análisis de los antiespermatozoides. La barrera hematotesticular por las células de Sertoli se ve alterada cuando hay alguna relación antígeno-anticuerpo de la propia vagina hacia los espermatozoides. Cuando yo tuve un caso, jóvenes, cuando trabajaba en Ferrocaja, donde nosotros conjuntamente, el doctor Guantel, un ginecólogo, nos dedicamos a hacer este tipo de trabajo de fertilización. Y tuvimos una pareja que no podía embarazar. Bueno, le hice todos los estudios al hombre y el problema, había cierto problemita en el hombre con un varicocele que lo operé y también había ciertos problemas con la mujer. Bueno, de todas formas, cuando vimos que todo estaba normal, prácticamente le dijimos, bueno, lo voy a soltar al toro y vos preparar a la mujer. Listo. Entonces sabíamos ya prácticamente qué día la mujer ovulaba. Y en el día de su ovulación, unos 2 días antes, le dijimos a mi amigo, bueno, mi amigo, ahora es cuando. Mantuvieron relaciones sexuales, por supuesto, a esa edad joven, uno puede mantener relaciones hasta todos los días. Y pensábamos que le iba a embarazar y no logramos un embarazo. Entonces, la única causa podía ser una reacción antígeno-anticuerpo que podía tener el fondo de saco de la vagina de esa mujer contra los espermatozoides del hombre. ¿Y cómo se diagnostica esto? Le indicamos que tengan relaciones sexuales en la mañanita y que la señora venga sin asearse al hospital. La esperamos nosotros a las 8 de la mañana. La señora vino con mucha vergüenza porque no era de un nivel económico alto. Ay, doctor, ¿cómo me va a ver de esta manera? Doctor, me da vergüenza. No se preocupe, señora. Entonces, pusimos a la paciente en posición ginecológica. Con una espátula sacamos el líquido seminal y vimos prácticamente
la falta completa de movilidad de los espermatozoides. Entonces, ahí nos dimos cuenta que había una reacción antígeno-anticuerpo de la vagina, de la mucosa vaginal contra los espermatozoides del hombre. Y él se cura eso desensibilizando. 3 meses deben tener relaciones sexuales utilizando preservativo. A los 3 meses de utilizar, no le digo, para nada, mi amigo, tenés que tocarla sin preservativo. Tocarla las veces que vos querrás, pero con preservativo. Y utilizó 3 meses y medio con preservativo y luego mantuvieron relaciones sexuales y vino el embarazo joven. Es un caso muy bonito que siempre lo tengo en el recuerdo. Análisis de hinchazón hiposmótico. La movilidad es la medida de la vitalidad de un espermatozoide más utilizada. Sin embargo, el síndrome de cilios inmóviles está indicado en la ausencia completa de movilidad de los espermatozoides. Se hacen ensayos de penetración de los espermatozoides para evaluar a parejas con infertilidad sin explicación, inseminación intrauterina y fecundación in vitro. Esto es lo que hacen los que cuando están ante este problema, prácticamente hay personas, ustedes saben, que se dedican a este tipo de trabajo, las inseminaciones artificiales que realizan y las inseminaciones in vitro, ¿no es cierto?, para ya luego de conseguir la fertilización in vitro, van esos óvulos y los implantan en el cuello uterino de la mujer. Evaluación hormonal. Se debe siempre pedir valores de testosterona y la foliculina. La lutoprotina y la testosterona se deben solicitar en el laboratorio, jóvenes. Pruebas genéticas en los estudios cromosómicos. La mutación de la mucoviscidosis. El 80% no son palpables. Yo estos casos nunca he visto, jóvenes, les mentiría si les diga que he visto algún caso de esto. No es así porque yo no me dedico a la fertilización, pero sí lo tengo en cuenta y si yo tengo algún paciente con algún problemita un poco más serio, prácticamente derivo a aquellos profesionales que se dedican a esta rama. Las pruebas complementarias, tenemos un análisis de orina que debe hacerse. Se debe siempre realizar un cultivo de semen, vale decir que el semen esté prácticamente libre de bacterias y de contaminación. Se debe realizar una ecografía escrotal para ver el diámetro venoso del plexo pampiniforme y el flujo venoso retrógrado con la maniobra de Valsalva. Vale decir, se debe pedir una ecografía Doppler de los testículos, Doppler, no ecografía convencional. Deben pedir ecografía Doppler. Y se debe solicitar una ecografía transrectal para evaluar la próstata, las vesículas seminales y el conducto eyaculador, jóvenes, que es importante que permanezcan indemnes. ¿Para qué? Para que no haya un motivo de obstáculo en la salida del líquido seminal. ¿Cuándo hacer una biopsia testicular? Les decía, la biopsia testicular solo está indicada para el estudio de la esterilidad en el hombre. Nunca hacer biopsias para el estudio o el diagnóstico de cáncer de testículo. No se debe hacer. Para eso, ustedes solicitan o deben solicitar los marcadores tumorales, jóvenes. Aquí está el testículo. Abren el parénquima testicular, sacan el contenido del parénquima testicular, se coloca en una solución de Bowen, que es una solución amarilla. Siempre se debe sacar de los 2 testículos, jóvenes. Testículo derecho, testículo izquierdo. Su contenido en un frasquito con solución de Bowen y poner testículo derecho en el otro testículo izquierdo. Se sutura en X con un catgut simple 3 ceros o 4 ceros y ese momento, aquí está el conducto deferente. Se agarra una jeringa con contraste
y se inyecta dentro del conducto deferente medio de contraste y se manda a sacar una placa radiográfica. Eso se llama la deferentovesiculografía para ver que el conducto deferente y el eyaculador estén libres, que no estén cerrados, que no estén obstruidos, cosa que permita un tránsito normal de los espermatozoides. Como un simple recuerdo y como un adelanto para ustedes, los espermatozoides se forman aquí en el testículo, ¿cierto? 2 días permanecen, 48 horas permanecen en el epidídimo donde maduran y luego ya esos espermatozoides maduros, van por el conducto deferente hacia la vesícula seminal donde se almacena. Causas de infertilidad masculina. Existe una pretesticular, o sea, ya estamos hablando de una enfermedad hipotalámica, una deficiencia de gonadotrofina, el hipogonadismo central, cuando hay demora de la pubertad, cuando hay infertilidad, existe anosmia, testículos pequeños, agenesia renal, agenesia dental, labio leporino. Esto es el síndrome de Kallmann, ¿no es cierto? Lo importante, cuando ustedes vean, yo les voy a mostrar, cuando veamos estas imágenes, o sea, Dios quiera que me dé tiempo, yo les voy a mostrar los casos, los estudios que he realizado en la Caja Nacional a pacientes grandes, mayores, con testículos de este tamaño, jóvenes, y ausencia testicular. O sea, eso se llama un hipogonadismo hipogonadotrófico. Y como yo prácticamente les hice desarrollar el tamaño del pene hasta mantener relaciones sexuales, pero por supuesto, dependiendo netamente de la testosterona. Es un trabajo interesante que hicimos y eso se los voy a mostrar cuando veamos las imágenes, jóvenes. Deficiencias aisladas de gonadotrofina. Cuando hay LH, uno ve, fíjense las características físicas, el fenotipo de estos varones. Tienen que fijarse el vello pubiano, que es muy importante, las mamas y el aspecto del sexo masculino de estos varones. Y cuando a la FSH, características sexuales normales, LH y normales. Y hay azospermia y oligospermia. Azospermia quiere decir que no hay absolutamente nada de espermatozoides y oligospermia quiere decir que hay pocos espermatozoides, unos cuantos espermatozoides. Pero cuando hay espermatozoide hay esperanza, jóvenes. Cuando hay azospermia, eso es terrible, es complicado. Basta que haya oligospermia para que nosotros tengamos esa esperanza de aumentar la cantidad de espermatozoides en el eyaculado. Estos, miren, son espermatozoides que tienen alteraciones. Aquí tiene 2 colas, aquí algunos tienen 2 cabezas, en fin, una serie de alteraciones en los espermatozoides. Síndrome de Prader-Willi, obesidad, retraso mental y el hipogonadismo. En cuanto a las enfermedades hipofisiarias, insuficiencia hipofisiaria por tumores, por infarto, por cirugía y por radiaciones. En la hiperprolactinemia, por un micro o macroadenoma a nivel de la hipófisis. En cuanto a las hormonas exógenas o endógenas, tenemos alteración en los estrógenos, ¿no es cierto? Ven aquí este fisicudango. Estos son los que se inyectan esteroides. Se inyectan esteroides y yo sé que se inyectan en los músculos. Una ampolla de testosterona le sirve para inyectarse en el brazo, otra ampolla en las piernas y desarrollan este tipo de físico. Pero es terrible para la salud sexual de estos pacientes jóvenes. Causas genéticas raras. Síndrome XX masculino. Yo nunca he visto estos casos, pero es bueno que ustedes los tomen en cuenta.
el síndrome de Noonan, el cariotipo normal o el mosaico. ¿Saben ustedes qué es el cariotipo? ¿Alguien sabe qué es el cariotipo? A ver, don Rudy Ligerón. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Ya. ¿No saben qué es el cariotipo? Ya. Vamos a suponer que a don Rudy Ligerón le achacan, mantiene relación sexual con una dama y le dicen estoy embarazado para vos. Pero él duda. Entonces, no le van a decir vení a hacerte un espermograma, ¿no? Porque hay espermatozoides, por supuesto. Lo que él quiere saber, don Rudy Ligerón, si ese niño realmente es su hijo o no es su hijo. Entonces, este estudio, por supuesto que ahora hay estudios mucho más modernos, pero aún se realiza el cariotipo donde le sacan un pedazo de mucosa labial a don Rudy Ligerón, lo analizan y comprueban con el cariotipo del niño. Y ahí se sabe si ese niño es hijo o no es hijo de don Rudy Ligerón. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Son pruebas que alguna vez yo he visto que algunos colegas solicitaron y lo hicieron muy bien hecho en el laboratorio IBC. Causas genéticas raras, síndrome de testículo evanescente, son testículos impalpables y una inmadurez sexual. Los testículos se pierden durante el desarrollo fetal y presenta órganos externos normales. Síndrome de solo células de Sertoli. El aspecto general es normal, testículos pequeños, testosterona y LH son normales y la FSH está aumentada. Enfermedades sistémicas. Cuadros de insuficiencia renal, hay disminución de la testosterona, FSH y LH están aumentadas, aumenta la prolactina y son un cierto porcentaje de pacientes presentan estos casos. La cirrosis hepática, ¿qué pasa cuando por beber, o sea, la cirrosis hepática posalcohólica, ¿no es cierto? En los testículos se ve sin disminución de la síntesis de testosterona. Hay lesión en el hígado que aumenta la conversión de andrógenos en estrógenos. O sea, tengan cuidado por el alcohol, jóvenes. Alguna vez dense su gustito, pero miren a lo que llegan. Miren a lo que llegan. Por eso es que en aquellos pacientes alcohólicos que toman frecuentemente y ven comprometidas su función o su potencia sexual, prácticamente algunos, los gastroenterólogos dicen, se está iniciando un cuadro de cirrosis hepática en este hombre. Por esto. Pero lógicamente hay que hacer pruebas de laboratorio para determinar exactamente si se trata de esa patología. Las radiaciones también producen alteraciones en la fertilidad. Los medicamentos como la cimetidina. La cimetidina, ustedes saben que antes que aparezca el omeprazol, se utilizaba la cimetidina. Yo todavía en mi vida estudiantil conocí y sabía que los médicos utilizaban la cimetidina para los tratamientos de gastritis y de úlceras gástricas. Alfa bloqueadores, los bloqueadores del canal del calcio, la sulfacina, el ácido valproico, la espironolactona, el allopurinol, el alcohol y las drogas recreativas. La drepanocitosis ocasiona una disfunción hipoficial, eritrocitos y microinfartos, y hay una reducción de la espermatogenia. La diabetes, por supuesto también que la diabetes causa alteraciones en el hombre, porque ustedes saben que los pacientes por un influjo hormonal van disminuyendo la potencia sexual y por supuesto también
una alteración en la eyaculación. En cuanto a los andrógenos, la deficiencia de 5-alfa reductasa. Ustedes saben que la 5-alfa reductasa actúa en la transformación de testosterona, convierte testosterona en dihidrotestosterona. Esto lo hemos visto en patología prostática, ¿no es cierto? Órganos genitales externos ambiguos, 29 mutaciones en enzima, el diagnóstico, medición de metabolitos de la testosterona en orina y la 5-alfa reductasa en los fibroblastos. Así se diagnostica, jóvenes. La deficiencia del receptor de andrógeno vinculado la proteína nuclear ausente, órganos genitales externos femeninos y de los testículos, jóvenes. Vinculado al cromosoma X. Esto se llama cromosoma X. Entonces, jóvenes, estos datos que les doy, no, por supuesto que no voy a ser muy incisivo en las preguntas de los exámenes. Con que ustedes tengan una idea de que existen estos síndromes que causan alteración en cuanto a la fertilidad en el hombre, suficiente. No piensen que yo les voy a preguntar deficiencia del receptor de andrógeno, estas cosas. No, joven, esto no les voy a preguntar. Pero sí que ustedes tienen que saber que existe deficiencia en los receptores de andrógeno, nada más. Tienen que saber que una lesión en el testículo, vale decir, por varicocele, por un traumatismo testicular, por una orquitis, por una criptorquidia y por una torsión, pueden alterar la fisiología normal del testículo en cuanto a la producción de espermatozoides. Eso sí, son preguntas grandes que les puedo hacer, no preguntas rebuscadas. Causas posttesticulares, quiere decir cuando ya sale del testículo. Tenemos la fibrosis quística, con ausencia bilateral de los conductos deferentes. Vamos a ir para atrás. Vean. Aquí está el testículo. Hay pretesticulares, todo lo que se refiere a problema hormonal, ¿no es cierto? Pretesticular, del hipotálamo a la hipófisis hasta que llega al testículo. Son causas pretesticulares. Causas testiculares, patologías que alteran la función del propio testículo donde se producen los espermatozoides. Y posttesticulares que van desde alteraciones del epidídimo y todas las patologías que comprometen el conducto deferente, las vesículas seminales y el conducto eyaculador hasta la uretra, donde permite la salida del espermatozoide. Son las causas posttesticulares, para que ustedes entiendan. Entre las causas posttesticulares, bloqueos congénitos, síndrome de Jung, obstrucción epididimaria idiopática que se presenta en la mucoviscidosis, la poliquistosis renal del adulto, que son quistes obstructores en el epidídimo o en la vesícula seminal, bloqueo de los conductos eyaculadores a este nivel. Ahí están los conductos eyaculadores que vienen de la vesícula seminal y desembocan en el verum montanum, cerca del esfínter externo, que es el estriado en el hombre. Bloqueos adquiridos, la vasectomía es posttesticular, donde yo hago vean acá, está obstruido, se secciona, se corta un pedazo de deferente, se saca para evitar el paso de los espermatozoides. Una cirugía de la ingle o de hernia puede alterar sin querer una lesión o puede acarrear una lesión del conducto deferente. Infecciones bacterianas como la Escherichia coli, la Clamidia trachomatis puede alterar los conductos que permiten la salida de los espermatozoides. Trastornos de la función o movilidad de los espermatozoides, síndrome de cilios inmóviles,
donde se ve la alteración del movimiento de los espermatozoides. Trastorno de la función, tenemos la infertilidad inmunitaria. Esto es lo que les decía, anticuerpos contra espermatozoides, barrera hematotesticular, el ABO y las isoaglutininas A y B. Tenemos causas infecciosas como los leucocitos en el semen y el daño de la membrana del espermatozoide. Esto es lo que les decía, lo que ocurría con esa mujer. Trastornos del coito, impotencia sexual por epispadias y la calendarización y frecuencia, ¿no es cierto? Ustedes saben que las hipospadias, si bien puede mantener una relación sexual, pero es un factor importante para la fertilidad. En cuanto esto de la calendarización y frecuencia se debe a que el hombre tienen que conocer qué día es la fecha de la ovulación en la mujer para saber si quiere tener hijos, pues tiene que tener relaciones sexuales 2 días antes y 2 días después de la ovulación. A ver, doña Carla Jocelyn o doña Daisy Rebollo, ¿ustedes saben cómo se determina el día de la ovulación en la mujer? ¿Está doña Daisy Rebollo? Sí, doctor. Ya, a ver, doña Carlita Jocelyn, doña Daisy Rebollo, ¿saben ustedes cómo se determina el día de la ovulación en la mujer? ¿O no saben? ¿Alguna señorita, alguna dama o algún hombre saben cómo se determina el día de la ovulación? Calladingos ya universitarios y no saben cómo se determina el día de la ovulación en la mujer. Si nadie contesta, debo suponer que nadie sabe. ¿No sabe doña Daisy? Sí, doctor. Ay, me da. Doña Carla tampoco tiene idea cómo. A ver, diga. De 12 a 16 días antes del periodo menstrual. Un promedio sería el día 14. Pero ya, esa es una cosa. El día 14 hipotéticamente es el día de la ovulación. Pero para doña Carlita, su día de ovulación puede ser el día 11. ¿Cómo yo puedo saber que el día 11 es su fecha exacta de ovulación de doña Carla? ¿Cómo yo puedo saber que el día 16 o 17 de su periodo menstrual de doña Daisy es su fecha de ovulación? ¿Cómo yo puedo saber? Por los síntomas que presentamos las mujeres, A ver, pues a ver. dolor, hay un aumento del deseo sexual. Más. Eso básicamente, doctor. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, no hay aumento del deseo sexual el día de la ovulación, no. El día de la ovulación, y es bueno que ustedes las mujercitas sepan que para determinar la fecha exacta de la ovulación, ustedes tienen que tener un termómetro en su velador. Y por supuesto que todos los días se tienen que tomar la temperatura basal. La temperatura basal es cuando ni bien ustedes abren su ojo en la mañanita, se colocan o el termómetro axilar o el bucal, como ustedes quieran, toman su temperatura y lo registran. El día de la ovulación en la mujer va a subir medio grado de temperatura. Vale decir, cuando esté cerca del día 14, 3 días antes o 3 días después, o 4 días antes o 4 días después, va a ser su fecha de ovulación.
¿Cómo voy a determinar? Aumentando medio grado de temperatura. Pero no solamente ustedes tienen que determinar un mes, por lo menos tienen que hacerlo durante 3 meses. No les digo que todingo los días, los días rojos cuando están menstruando. No hay necesidad que ustedes tomen su temperatura basal, por supuesto. Pero a partir del día 9, noveno de su periodo, o a partir del octavo, ya ustedes comenzar a tomar la temperatura basal y registrarlo en un cuadernito cuánto está su temperatura. En esos 3 meses, ustedes tienen que sacar la fecha exacta de cuándo más o menos es la fecha de su ovulación. Así ustedes van a saber y van a determinar cuándo ovulan. Ahora, la ovulación significa que la mujer está apta para procrear, ¿no es cierto? Si mantenemos relaciones sexuales cuando la mujer está ovulando y el hombre está con un espermograma normal, hay altas probabilidades de contraer un embarazo. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Y tienen que haber condiciones para que exista un embarazo. Existen condiciones. A ver si encontramos más adelante. Pero de esto les voy a tocar estas condiciones cuando estemos terminando el tema al hablar de la fecundidad joven, ¿ya? Tratamiento de la infertilidad, tratamiento quirúrgico, recuperación, aquí está, la punción que les decía, recuperación de los espermatozoides, realizar una orquidopexia, ablación hipoficiaria cuando hay tumores hipoficiarios, tratamiento sin cirugía, fármacos, antibióticos cuando hay alteraciones en infecciones a nivel de las vesículas seminales, corticosteroides, simpático-miméticos, hormonoterapia y el citrato de clomifeno que se utiliza para mejorar la calidad de los espermatozoides por un influjo hormonal. La inseminación intrauterina, tratamiento sin cirugía. Aquí está lo que les decía, por ejemplo, un paciente diabético que se lavan los espermatozoides, se recolectan los espermatozoides y esos espermatozoides lavados son depositados en el fondo de la vagina o inclusive se meten al útero y llegan hasta la trompa, ¿no es cierto? Hoy en día, bueno, son los que se dedican a la inseminación, tienen aparatos especiales ellos. Y la fecundidad in vitro, esto ya es otra cosa, ¿no es cierto? Ya es un embarazo en laboratorio. La fisiología de la erección peniana, esto ya vamos a hablar de impotencia sexual. Antes de que siga, jóvenes, tiene que haber ciertas condiciones para que haya un embarazo. A ver, ¿alguien puede decirme qué condiciones debe haber para que haya embarazo? A ver, dialoguemos, charlemos. Este tema me gusta darlo así en forma directa, mirándole las caras, pero lamentablemente no podemos hacerlo. Entonces, este tema más es de diálogo y vamos conversando y dialogando y conociéndolos a ustedes personalmente, qué opinión tienen al respecto, qué idea tienen o hasta dónde llega la formación, porque esto prácticamente ustedes tienen que deducir qué pasa para que haya o qué debe haber, qué condiciones deben haber para que haya un embarazo. A ver, ¿alguien puede responder? A ver, doña. Doctor, buenos días. El número de espermatozoides, como ha mencionado en una de las diapositivas, doctor. Perfecto. Entonces, el hombre debe estar con un espermograma normal, con una cantidad de espermatozoides normales. Eso en cuanto se refiere al hombre. ¿Y en cuanto a la mujer? Porque el embarazo es de un hombre y de una mujer. Estamos hablando en condiciones normales, no estamos hablando de inseminación e in vitro. Estamos hablando de condiciones normales de un embarazo, normal.
cada ¿Ya? mes se debe dar la maduración del óvulo, doctor. La maduración del óvulo. Bien, entonces, a ver, para ayudarles. El hombre tiene que tener un espermograma normal, con una cantidad de espermatozoides normales, movimientos de espermatozoides normales, un espermograma normal. Segundo, la mujer debe estar en sus días fértiles, pues no es cierto. Si yo mantengo una relación sexual el día 25, no se va a embarazar, pues, la mujer, ¿no es cierto? Tiene que ser sus días fértiles. Ustedes saben, por decir, si doña Daisy Rebollo, su día de ovulación es el día 12, a partir del día 9, 10, 11, 12, 13 y 14 son los días fértiles. ¿Por qué? Porque el espermatozoide no entra y sale, sino se queda ya, ¿no es cierto? Puede esperarlo al óvulo, el óvulo llegar y conseguir un embarazo. ¿No es verdad? Entonces, por eso se dice tener relaciones en los días fértiles de la mujer. O sea, 2 días, hipotéticamente son 2 días antes y 2 días después de la ovulación. Por eso es importante saber la ovulación en la mujer. Ya, los días fértiles. ¿Qué ocurre con el óvulo en la mujer en su día fértil? El óvulo sale de los ovarios, doctor. ¿Ya? ¿Y? El óvulo maduro sale de los ovarios y va y se implanta en las trompas de Falopio, más que todo en la ampolla. ¿Y? ¿Qué más? Ah, Ya, imagínense un óvulo tiene como unos pelitos, ¿no es cierto? A ver, se los voy a... Espérenme. ¿Están viendo este dibujo, jóvenes? Sí, doctor. ¿Qué se llama esto? Este es el óvulo. ¿Qué se llama esto? Tarea para doña Carla Jocelyn Pérez, tarea para doña Carla Cecilia y doña Daisy Rebollo. Tienen que saber, mis queridas jovencitas. Ya. Esto tiene un nombre. Mire, cuando la mujer no está en su día fértil, fíjense, estos son largos. ¿Qué se llamará? No lo sé. Ustedes me tienen que avisar, doña Daisy Rebollo, doña Carla Jocelyn Pérez, doña Carla Cecilia. Miren acá, estos son largos, estos pelitos que tienen un nombre. Entonces el espermatozoide se acerca y no puede llegar a la membrana del óvulo. En los días fértiles, y la mucosa es espesa. Esa mucosa espesa que rodea el óvulo no le permite llegar al espermatozoide. Cuando esté en su día fértil, fíjense cómo disminuye. ¿Están viendo? Son más pequeños, disminuye, y la mucosa que rodea al óvulo se hace mucho más fluida. Ese aumento, esa disminución de la viscosidad
del moco que rodea al óvulo y asimismo esa disminución de la viscosidad que está dentro del útero, dentro de la trompa, a nivel de la vagina, permite que los espermatozoides vayan con mayor rapidez, viajen, si me permiten, viajen con mayor rapidez hasta llegar al óvulo. Lo van a encontrar al óvulo sin esto que no sé qué se llama, que nos va a decir doña Carla Cecilia y doña Daisy Rebollo y doña... Es la corona radiada, ¿no, doctor? Ah, bueno, corona radiada. Esta corona radiada disminuye, la mucosa se hace mucho más fluida desde la vagina hasta la trompa para que el espermatozoide viaje hasta encontrar la membrana del óvulo. El espermatozoide en su cabeza tiene unas sustancias líticas que hace que, si me permite la expresión, destruya o perfore para que el espermatozoide penetre. Uno solo penetra al óvulo. Luego de que penetra en el óvulo, prácticamente este óvulo se sella. Uno solo entra, se sella y no permite que los otros puedan entrar. Uno solo entró y cuando entra dentro del óvulo comienza el periodo de la fecundación. Fecundado ese óvulo en la trompa de falopio, desciende hasta la pared lateral del útero, donde se anida y comienza el proceso de desarrollo del feto. ¿Está entendido, jóvenes? Sí, doctor. Esas son las condiciones para que haya un embarazo. En cuanto a la fisiología de la erección peniana, tenemos, para que exista una erección, el pene no puede lograr una erección si no hay una salud perfecta, nervio, arteria y vena. Para que funcione la erección, todo el sistema hormonal en el hombre tiene que estar impecable, ¿no es cierto? Vale decir, la testosterona, los andrógenos, la FSH, la LH, las arterias que irrigan el pene, las venas que traen la sangre venosa y principalmente los nervios. ¿Por qué? Porque la erección es un reflejo, jóvenes, es un reflejo que produce en el hombre la erección en el momento que el hombre, por supuesto, desea una relación sexual. Tiene que haber una inervación del pene que están a nivel de S2, S4, T1 a L2. Las fibras que inervan al pene viajan a lo largo de la parte posterolateral de las vesículas seminales y de la próstata. Aquí está la próstata. Esta es la glándula prostática, esta es la vejiga. El núcleo de Onuf, esto apréndanselo, está entre la S2 a S4, centro nervioso motor somático, jóvenes, somático. La fisiología de la erección del pene, tenemos tipos de erección en los humanos. Contacto, cuando hay contacto, o reflexógena. Los jóvenes, cuando uno es muchacho, esto es para los varones, despertamos y comenzamos a manipularnos el pene. Ustedes van a ver las jovencitas, si tienen hermano, los muchachos siempre que andan durmiendo echados están agarrándose los genitales. Por eso los muchachos a cierta edad, levántese de la cama y vaya a hacer ejercicio, vaya a hacer deporte. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta manipularse los genitales y lógicamente consigue una erección. Esa erección se llama reflexógena. Sin contacto o psicógena, cuando uno está pensando en la de la esquina, que es una mujer que es el prototipo de la que uno le gusta, porque no es lindo lo que es lindo, sino lo que a uno le gusta. Y si a mí me gusta una macanuda y es mi prototipo, entonces yo pienso en la de la esquina y bueno, logro una erección de tipo psicógena.
Y la erección nocturna es cuando los hombres nosotros dormimos y vamos, y esto es para los jóvenes, siempre los hombres nos despertamos con una erección matinal. Y es bueno que ustedes sepan también que muchas veces o generalmente se debe a que los niveles de testosterona en la mañanita son más altos que cuando viene la tarde. En cuanto a la fisiología de la erección, tenemos estimulación táctil, se conserva en la lesión de la médula, estimulados por los genitales, estimulación central, vale decir, es más compleja, resulta de las memorias, fantasías sexuales y estímulos visuales. Es lo que les decía, si se imaginan con cualquier mujer y para tener una satisfacción sexual, ¿no es cierto? De origen central ocurre en la forma espontánea durante el sueño nocturno. Anatomía y hemodinámica de la erección del pene. La túnica de los cuerpos cavernosos es 2 capas y múltiples subcapas. Estos son los cuerpos cavernosos en el pene, son 2, ¿no es cierto? La arteria pudena interna aporta el mayor riego. La arteria lleva sangre arterial y el drenaje venoso sale por la vena dorsal. Entonces, para que haya una erección, hay neuroestimuladores, la fentolamina, la papaverina, la prostaglandina, estimulan, son sustancias que estimulan para que aumente el torrente venoso arterial, entre a los cuerpos cavernosos y ese llenado de sangre arterial dentro del cuerpo cavernoso compriman unos flaps, unas venas, las venas, la sangre arterial, si me permiten la expresión, comprimen, las apretan a las venas para que no permitan la salida de la sangre arterial, para que se convierta en sangre venosa y se van para afuera. Y ahí viene la detumescencia. Entonces, el momento de la erección, en el momento del coito, la sangre arterial permanece dentro de los cuerpos cavernosos en erección, supeditados a estos neurotransmisores que facilitan la erección. Cuando viene la detumescencia, terminada la erección, actúa la dopamina, la efedrina, que son sustancias que hacen que se abran los flaps venosos y esa sangre arterial escurra, si me permiten, salga por la vena, consiguiéndose la flacidez del pene. Tenemos el tejido cavernoso, la sangre arterial, se produce el proceso de la erección y, por supuesto, el músculo liso de la arteria facilita esta erección peneana. Aquí están los 2 cuerpos cavernosos, aquí está la arteria y aquí está la vena y aquí está la uretra, juntamente el cuerpo esponjoso. La fase de la erección. Cuando está flácida, existe un flujo arterial y venoso mínimo. Cuando comenzamos nosotros, si me permiten la expresión, a excitarnos, se hace latente el llenado de la arteria de la sangre arterial. El flujo aumenta en la arteria interna y el pene se va agrandando, ¿no es cierto? Cuando termina la relación sexual, viene la fase de detumescencia. O sea, la tumescencia es el pene duro que se presenta durante la relación sexual. Luego viene la detumescencia, cuando la sangre arterial sale de los cuerpos cavernosos y prácticamente fluye hacia afuera. La erección completa, la presión intracavernosa y la arteria pudenda están elevadas. El sistema esquelético de la erección es rígida y aquí está la fase de detumescencia. Luego de la eyaculación disminuye el flujo sanguíneo y el pene regresa al estado de flacidez. Hormonas que actúan durante la relación sexual. Los andrógenos son esenciales
para el desarrollo y madurez de la función sexual masculina. En adultos, la deficiencia de andrógenos resulta en disminución de la libido, en los adultos. El envejecimiento se asocia con la disminución de la testosterona, la de dihidroepiandrosterona, la melatonina y la somatotrofina. Los neurotransmisores y farmacología de la erección. Aquí tenemos noradrenérgicos y colinérgicos, tenemos los colinérgicos y los neuroefectores adrenérgicos, que son los que disminuyen, ¿cierto? Los neurotransmisores y fármacos de la erección. Los nervios adrenérgicos median la erección del pene, controla la flacidez y la detumescencia, y los nervios colinérgicos, la relajación del músculo liso y la liberación del endotelio por la acetilcolina. Estos jóvenes, ahorita vamos a hablar de aquí está. Los inductores, con que ustedes sepan, subrayan la papaverina, la fentolamina, polipéptido intestinal vasoactivo. Aquí están los inhibidores de la fosfodiesterasa. Vamos, ustedes, los inhibidores de la fosfodiesterasa, estamos hablando del sildenafil, ¿no es cierto? Y los agonistas receptores de la dopamina. Entonces, el donador de óxido nítrico. Todos estos inductores favorecen la erección del pene. Pero con que sepan, les reitero, papaverina, fentolamina, el polipéptido intestinal vasoactivo, el donador de óxido nítrico y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Con que sepan estos, suficiente, jóvenes, no les voy a molestar más, pero tienen que memorizar algunos. Y esto tienen que sabérselo los inhibidores cuando termina la relación sexual. La adrenalina, noradrenalina, la fenilefrina y la efedrina son los que vuelven flácido al pene para que, o sea, actúan en la fase de la detumescencia, la salida de la sangre arterial que se convierte en venosa y salen por las venas, ¿cierto? Disfunción sexual masculina es la incapacidad para lograr una relación sexual satisfactoria, comprende la erección inadecuada, eyaculación u orgasmo. Disfunción sexual quiere decir que no hay una función normal en una relación sexual. Y esas alteraciones pueden hacer a nivel de la relación sexual, vale decir que no hay una erección como la que quisiera tener. No puedo eyacular, lo que se llama la aneyaculación o o una alteración en el orgasmo que se llama la anorgasmia, que no pueden llegar los varones al orgasmo. La eyaculación prematura, o sea, las rápidas. Esto ve uno frecuentemente en personas jóvenes, principalmente con alguna alteración psicológica. Aparición persistente o recurrente de la eyaculación con estímulos sexuales mínimos antes o brevemente luego de la penetración. Estos presentan algunos pacientes, les decía, con alteraciones psicológicas cuando se ven preocupados, y era dinero, en fin, tantos problemas que acarreó esta famosa pandemia, donde la esfera sexual se ve alterada. Con algunas cremas, y hay una sustancia que tiene el T36+, que eso hace que el hombre dure un poco más en la relación sexual. La eyaculación retardada, retraso para alcanzar el clímax durante la actividad sexual en el hombre. La anorgasmia, la incapacidad de lograr un orgasmo durante la actividad sexual, puede ocurrir en la emisión nocturna.
La disfunción eréctil generalmente es psicógena, jóvenes. Falta de respuesta generalizada, falta de excitación sexual primaria, inhibición generalizada, trastorno crónico de la intimidad sexual. O sea, el hombre, para que se desenvuelva normalmente, tiene que tener lo más importante, que es la tranquilidad. La tranquilidad. Y por supuesto, el Viagra que todo hombre tiene es lo que está al frente de uno, que es la mujer. Entonces, difícil que yo pueda mantener o un hombre pueda mantener una relación sexual con una mujer que no es de su agrado, que no es su tipo, no es esa mujer que le gusta. ¿Me entienden? Difícil. Pero sí mantiene una relación satisfactoria cuando encuentra la mujer adecuada para realizar. Clasificación de la infertilidad, de la disfunción eréctil. Neurogénicos, debido a patologías periféricas, lesiones de la columna vertebral, problemas cerebrales, cirugías pélvicas, etc. Trastornos hormonales, hemos dicho que hay el hipogonadismo debido a tumores, problemas arteriales, oclusión arterial traumática o enfermedades arterioscleróticas. Lógicamente, si la arteria se tapona, en la arteriosclerosis se tapa la arteria, ¿cómo va a llegar sangre arterial? No llega sangre arterial, por supuesto, no existe erección en el hombre, ¿no es cierto? Alteración de los cuerpos cavernosos, enfermedades degenerativas, lesiones traumáticas de la túnica albuginea, puede haber lo que se llama la enfermedad de Peyronie. Y, por supuesto, el uso de fármacos, los antipsicóticos, los antidepresivos, los antihipertensivos de acción central, los diuréticos, el tabaquismo y el alcoholismo crónico alteran, actúan negativamente en la erección en el hombre, jóvenes. El diagnóstico y tratamiento, realizar una buena historia clínica, sexual y psicosocial del paciente. El objetivo es la valoración de los trastornos mediante médicos subyacentes y diferenciar entre las causas orgánicas, psicógenas y uso de medicamentos. Uno tiene que saber minuciosamente qué cirugías anteriores tuvo, qué medicamentos toma, qué tipos de trabajo realiza, jóvenes, porque los profesores, los carceleros y los colectiveros tienen muchas alteraciones de tipo sexual. Imagínense al chofer de un micro. Ese pobre hombre trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cada recorrido tiene que, uno, manejar, recibir el dinero, dar cambio, controlar quién entró, quién no entró, si pagó o no pagó. O sea, esa vida de ese hombre es totalmente negativa para su esfera sexual. Ustedes sean observativos y ustedes, si practican la empatía, ubíquense en lugar de ese hombre. Yo no quisiera estar en la vida de un colectivero, jóvenes. Pero la realidad es esa. ¿Cómo terminará su día ese pobre hombre? Estudios de laboratorio, siempre se debe pedir una glicemia, un perfil lipídico, determinación de la testosterona matutina, estudios hormonales, siempre se debe pedir determinación de prolactina, FSH, LH y la testosterona. Luego tenemos el PSA para ver la próstata, por supuesto, en el hombre, pero esto lógicamente en las personas mayores, los niveles de creatinina, TSH, etc. Los estudios avanzados para la disfunción eréctil, determinar la función vascular del pene. O sea, si no hay una buena vascularización del pene, difícil se va a conseguir una erección. Puede haber una alteración a nivel arterial como venoso, ¿no es cierto? Entonces, una inyección de estimulación intracavernosa. Se utiliza el Caberjet, que es fentolamina y papaverina, con una inyección intracavernosa
para lograr una erección que dura 1 hora y de esa manera conseguir una relación sexual artificial en el hombre. Se puede realizar una ultrasonografía dúplex, o sea, doble color para ver la circulación tanto arterial como venosa. La cavernosometría y la cavernografía. Esto prácticamente poco se hace. ¿Por qué? Porque la ecografía, la Doppler, prácticamente nos da datos mucho más exactos. La arteriografía se puede realizar, jóvenes, por supuesto que sí, pero si tenemos una buena ecografía Doppler, la arteriografía prácticamente se realiza en casos mucho más complicados. Examen neurológico, la tensión, la latencia de los músculos bulbocavernosos, estudios de la tumescencia nocturna, vale decir, se utilizan unos papeles especiales que se colocan en el pene para ver, el hombre muchas veces tiene erecciones nocturnas que no se da cuenta. Entonces se colocan unos papeles especiales que cuando hay erección uno se da cuenta al día siguiente que ese papel está roto. Entonces quiere decir que tuvo una erección. Y si hay erección, por supuesto que hay flujo venoso arterial y flujo venoso normal. Entonces estaríamos frente a un problema netamente psicológico, ¿no es cierto? La valoración psicológica es muy determinante, es muy importante en el estudio de los pacientes con disfunción eréctil joven. El tratamiento quirúrgico, los cambios de estilos de vida, una terapia psicosexual, cambios de fármacos que determinan y que dan esta alteración. Si el paciente está tomando simetirina, quítale por la simetirina. Si el paciente está utilizando psicotrópicos, retire esos psicotrópicos que son los causantes de la alteración sexual en la vida de ese hombre. El tratamiento hormonal, la referencia endocrinológica para pacientes con disfunción tiroidea, suprarrenal, hipofisiaria o hipotalámica. Es importante determinar si hay alguna alteración a este nivel, jóvenes. Estas suelen ser hepatotóxicas. Hemos dicho nosotros que si hay una alteración a nivel hepático, por supuesto que va a derivar en una disminución de la potencia sexual, jóvenes. El uso de los andrógenos. Hemos dicho también que los que utilizan los famosos esteroides causan alteración a nivel sexual. Tratamiento con suplementos androgénicos como cipionato y enantato para normalizar niveles séricos pueden acarrear problemas sexuales en el hombre. Existen vías de administración como transdérmica en parches y en gel tópico. El uso de estos medicamentos son positivos en el hombre, son positivos para mejorar la actividad sexual, pero siempre realizando un estudio hormonal prolijo en los pacientes, cosa que nosotros sepamos utilizar y utilizar los medicamentos con una dosis adecuada, jóvenes, de andrógenos para devolver una potencia sexual. No es nomás inyectar andrógenos a un paciente. No es normal, no es que ustedes van a ver que si hay una sustancia hepatotóxica, dale nomás, que siga tomando, que esto le han dado para su hígado. No es así, jóvenes, hay que estar atentos a estas alteraciones que puedan haber con este uso de medicamentos. Tratamiento farmacológico oral, inhibidores de la fosfodiesterasa, el sildenafil, el vardenafil y el tadalafil. El sildenafil, ustedes saben lo que es el famoso Viagra, ¿no es cierto? Que fue descubierto cuando se utilizaban en niños y generalmente en terapia intensiva para mejorar la respiración, la oxigenación a nivel pulmonar. Se daba sildenafil y se vio prácticamente que toditos mejoraban la actividad respiratoria, la oxigenación, pero toditos presentaban erección. Entonces fueron observadores y vieron que el sildenafil prácticamente mejoraba la erección en los pacientes. Lógicamente tiene ciertos efectos secundarios, pero son mínimos. Aquí está el Viagra, efectos adversos, la cefalea, el rubor
la dispepsia ligera, hipotensión, si existe angina de pecho, descontinuar. Ustedes saben que no se debe administrar Viagra a aquellos pacientes que tienen una cardiopatía, que están utilizando nitritos. En ellos está contraindicado el uso del Viagra, jóvenes. Ustedes se acuerdan que hablamos del ketoconazol, del itraconazol, son proteasas que de ritonavir alteran la transformación metabólica. Hemos dicho que el ketoconazol, ¿se acuerdan? Prácticamente disminuye la libido en los pacientes. Entonces debo ser muy cauto cuando administro un sildenafil a un paciente que está utilizando este tipo de medicamentos. Eso quiere decir que debo ser muy cuidadoso. Las dosis iniciales del sildenafil son de 50 miligramos y 10 miligramos para el tadalafil y vardenafil. Puede aumentarse el doble de la dosis y disminuirse a 25 o 5 miligramos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Generalmente se utilizan 50 miligramos de sildenafil, pero puede utilizarse 100 miligramos de sildenafil. El tadalafilo tiene mayor duración, mayor efecto de duración que el sildenafil. Viene en una dosis de 20 miligramos y mantiene un estímulo sexual hasta de 48 y 72 horas. No quiere decir que el pene está erecto 48, 72, no, sino que mantiene el estímulo. Jóvenes, si no hay estímulo sexual, ni el sildenafil mejora una buena relación sexual. Tiene que haber un estímulo, quiere decir que la mujer tiene que gustarle al hombre, tiene que atraerle. No sé si me permite, no sé si me entienden, jóvenes. Y lo terrible al hablar de esto, que muchos jóvenes de su edad, muchos jóvenes toman el sildenafil que no les hace falta y se hacen dependientes psicológicos de este medicamento. A la larga no pueden tener una relación sexual sin el uso del sildenafil. Esto es terrible y yo veo frecuentemente en gente joven. Aquí está, jóvenes, la apomorfina, son agonistas de los receptores de la prima. Esto no hay necesidad que ustedes lo vean, pero son otro tipo de farmacoterapia oral. La famosa yoimbina. La yoimbina prácticamente antes se creía que actuaba, pero prácticamente no es así. Esto solamente para que ustedes conozcan que antes existían estas cosas. Vino el sildenafil y prácticamente esto ya no se utiliza, jóvenes. La inyección intracavernosa, eso está en boga hoy en día. Nosotros realizamos inyección intracavernosa de los cuerpos cavernosos. Son fármacos vasoactivos que son eficaces para conseguir una erección por 1 hora a 2 horas, jóvenes. Les decía que está en base a la fentolamina y la papaverina. Es el tratamiento de primera elección cuando el tratamiento oral falla. Vale decir que el sildenafil no surte efecto, no mejoran con el uso de sildenafil. Hay que utilizar la inyección intracavernosa. Aquí está la papaverina, el alprostadil, la fentolamina, y hay una combinación de alprostadil y fentolamina, etc. Las cirugías vasculares para devolver la irrigación arterial son varias, jóvenes. La reconstrucción de las arterias que irrigan al pene. Si vemos que una arteria está obstruida, prácticamente se hace la anastomosis entre arteria y arteria para mejorar. Pero este es un tratamiento prácticamente de los cirujanos vasculares. Las prótesis peneanas, cuando vemos nosotros que prácticamente ni el sildenafil ni las inyecciones intracavernosas surten efecto, recurrimos a la colocación de prótesis peneana. Hay prótesis rígidas y semirrígidas.
Y esta es la famosa bombita, jóvenes, donde prácticamente se coloca aquí, este es inflable, donde tiene contacto, aquí tiene un líquido, donde en el momento que la persona que quiera tener relación sexual aprieta esta bombita y el contenido se viene aquí a este dispositivo, llena y consigue una erección que le permite tener una relación sexual satisfactoria para el hombre joven. Lógicamente hay que tener, aquí están, semirrígidas, inflables y inflables de 3 piezas, ¿no? Entonces, antes las rígidas daban unos problemas, daban mucha necrosis a nivel del glande del pene. Entonces se hicieron las semirrígidas y las inflables de 2 y 3 piezas. Con eso, jóvenes, hemos terminado este capítulo. Nos vemos el día lunes a las 11:15, 11:20, jóvenes, ténganme un poquito de paciencia. Les dije que yo salgo del Hospital San Juan de Dios a las 11 y debo llegar aquí a mi domicilio para conseguir las clases o para comenzar las clases. Tengan un poquito de paciencia, yo soy muy puntual, pero dadas las circunstancias, pido un poquito de paciencia y tolerancia de su parte. Que tengan un lindo fin de semana. Dígame. El nivel normal de la hormona testosterona, doctor. La testosterona es importante que ustedes vean en la mañana, en la matinal y la tardía. Pero no solamente ustedes tienen que depender de la testosterona. Hay una testosterona total y hay una testosterona indirecta o fracción de testosterona. Esto no se metan ustedes en este campo, jóvenes, ¿me entienden? Porque con que sepan que la testosterona, y tampoco se metan a evaluar una impotencia sexual, esto ya es de la especialidad. ¿Por qué? Porque no solamente ustedes sabiendo el valor de la testosterona van a querer solucionar problemas de tipo sexual. No es así. Yo veo que muchos médicos generales utilizan la testosterona de 200, el testovirón de pot de 250 miligramos cada 15 días. Y no se imaginan, jóvenes, que la testosterona en pacientes jóvenes o en un paciente que no esté evaluada la función del PSA, ustedes pueden desencadenar un cáncer prostático en ese hombre, jóvenes. ¿Me están entendiendo? No es la testosterona que ustedes sepan que tiene una función androgénica que facilita la erección, basta. Pero no se metan a usar testosterona. No usen testosterona sin saber para qué. No quiero que ustedes, porque eso lo he visto yo en médicos generales, que hay algunos pacientes con cierta deficiencia sexual, que no me atrae, que no tengo una erección buena, no tengo relación. Colócate este testovirón de pot, 2 ampollas, 1 hora, de aquí a 10 días te pones otra. Sin evaluar otras causas, jóvenes. No se metan a ustedes a utilizar testosterona. No quiero que utilicen, jóvenes. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, nos vemos con ustedes el día lunes. Doctor, una pregunta. Dígame. En cuanto a la abstinencia, digamos, del varón, ¿qué daños puede causar esto a la calidad del semen? ¿Puede afectar? ¿Puede tener infertilidad? A ver, en cuanto a la abstinencia sexual, jóvenes, todo hombre tiene su ritmo sexual. Suponiendo, para mí, mi ritmo puede ser cada 15 días. Para mi amigo puede ser cada semana. Para mi otro amigo puede ser una vez al mes. Entonces, el ritmo, cada uno tiene su ritmo sexual, desarrolla un ritmo sexual, o bien otro puede tener cada 2 días o cada 3 días. ¿Qué ocurre en cuanto a la calidad del líquido seminal? La calidad del líquido seminal
permanece, jóvenes, porque se va renovando. No piensen ustedes que el líquido seminal no sale. Claro que sale. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos los sueños húmedos, ¿no es cierto? Lo que llamamos los sueños mojados. ¿Por qué? Porque cada 75 días existe una renovación completa. Por eso es que cuando nosotros hacemos la vasectomía, hacemos la ligadura o la sección del conducto deferente, indicamos que durante 3 meses, que son 90 días, ¿no es cierto? 3 meses, él puede embarazar a una mujer. Quiere decir que existen todavía espermatozoides circulando dentro de los conductos vaya a saber, del deferente, de la vesícula seminal, puede existir espermatozoides a nivel de la glándula prostática, y lo único que estoy haciendo es obstruir el paso del espermatozoide del epidídimo hacia la vesícula seminal. Con eso consigo una ligadura del deferente. La calidad del líquido seminal no se altera, jóvenes, no se altera para nada mientras permanezca donde debe permanecer y mientras todo el sistema genital en el hombre esté saludable. ¿A qué me refiero? Hemos dicho que la vesícula seminal aporta con fructosa. Si no hay niveles de fructosa normales, jóvenes, ese líquido seminal, por más que haya una buena producción de testosterona, por más que haya una buena producción de espermatozoides que salen del testículo, el espermatozoide sale del testículo solo y va a madurar en el epidídimo y luego por el conducto deferente llega a almacenarse en la vesícula seminal, donde entra en contacto con la fructosa, y la fructosa es la que da vitalidad, da calidad, entre comillas, calidad a ese líquido espermático. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Entonces, uno depende de otro. Por eso que todo el sistema genital tiene que estar en perfecto funcionamiento. Y para que tengan una idea, la fructosa que aporta la vesícula seminal se ve enriquecida con el zinc que aporta la glándula prostática. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Entonces, la calidad del líquido seminal depende de un buen funcionamiento de estas glándulas. Entonces, la calidad permanece indemne. Si su pregunta quiere decir, suponiendo que un hombre no tenga una relación durante un mes, ¿al mes puede embarazar? Por supuesto que sí. Si un hombre no tuvo relación sexual 20 días, o un mes y medio, o 2 meses no tuvo relación sexual, viene, y si la mujer es fértil, está en sus días peligrosos, ¿puede embarazarla? Por supuesto que puede embarazarla, jóvenes. ¿Eso responde a su interrogante, señorita? Sí, doctor, gracias. Bueno, que descansen, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.